Muy buenos días, tardes o noches a quienes nos estén escuchando o viendo, escuchando por Spotify o viendo a través de YouTube. Ya tenemos nuestro canal también de YouTube de este podcast que se llama Construyendo Historias. El día de hoy este episodio se llama Construyendo Respeto y se encuentra con nosotros la licenciada Rosy Galindo. Muchas gracias, Rosy, por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, el tema de hoy que vamos a tratar es un tema que en lo personal a mí me apasiona mucho y no porque sea un tema que me emocione, es porque es un tema que está en construcción de aprenderse a solucionar en Nuevo León desde mi punto de vista, en nuestro estado. Tal vez en otro estado esté más adelantado que en el nuestro, pero hay mucho trabajo que hacer en este tema. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el bullying y yo lo voy a llamar episodio 1 porque sé que de aquí pueden salir mucho más cosas que para los que tenemos hijos, para los padres de familia que nos vayan a ver, o inclusive para los jóvenes que reciben un trato de tipo bullying, puedan tener suficiente orientación o tomar cartas en el asunto. Todos tenemos la fuerza para salir adelante de una persona que nos haga algún tipo de bullying o etcétera. Simplemente es encontrar las herramientas necesarias. Si me permite, Rosy, voy a leer tu semblanza para que la gente te conozca y sepa de toda tu experiencia, más aparte de la asociación en la que estás. Muy bien, muchas ¿verdad? Gracias. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, activa desde el 89, cuentas con una especialidad en problemas de aprendizaje. Eres psicóloga con acentuación conductual, ¿es correcto? Es correcto, sí. Más de 20 años de experiencia como psicóloga escolar. Hace 11 años fundaste junto a tu esposo la Asociación Civil AMABAC. Así es. ¿Qué significa AMABAC? Es Asociación Mexicana Antibullying AC. Antibullying AC, cuya misión es promover la cultura, la paz y los buenos valores en todo ámbito social, principalmente el educativo, a través de la prevención del bullying. En el 2007 creó un programa para prevenir el acoso escolar con buenos resultados hasta el día de hoy. Y su visión es poder tener mayor penetración como asociación y ser un apoyo para el Estado en este tema. Hay que dejar bien claro una cosa. Hay mucho trabajo por hacer. AMABAC es una de las asociaciones y lo digo a cuenta a título personal. Cuando empezamos a investigar a quién podíamos entrevistar, estuvimos buscando en todos lados y hay gente en México, hay gente en todos lados. Nuevo León no tiene una asociación como tal más que AMABAC. Hasta lo que nosotros encontramos y que nos pudieran atender como tal. Si yo tuviera un hijo que quisiera ser atendido por una asociación, iría directo con ustedes porque no hay una asociación que tenga su estancia fija aquí para poder atender tal cual un caso de bullying. Entonces hay mucho por hacer en este mismo tema. De lo que me gustaría comenzar a platicar contigo, Rosy, el bullying. ¿Qué es el bullying que todo el mundo hablamos, que anteriormente parecía que no existía, pero sí existía, nada más que no existían los celulares y ahora se potencializa a la novena potencia, valga la redundancia? ¿Qué es el bullying, Rosy? Bueno, el bullying es otro tipo de violencia, solo que en el ambiente escolar, ¿sí? Muchos autores lo han definido como hostigamiento entre iguales o maltrato entre iguales. Okay. No es algo nuevo, lamentablemente, ¿verdad? Es un tema que se ocupa hablar, es un tema que se ocupa actuar y es algo álgido. Por eso tal vez es que mucha gente pues no le entra a esto, ¿verdad? Ya. Sí, es difícil, es un tema escabroso, pero es un tema social que se necesita atender, que no podemos cerrar los ojos ante él, ¿verdad? Claro. Y en hostigamiento nos referimos, por ejemplo, a desde hostigamiento verbal, hostigamiento físico, creo que hasta hostigamiento sexual. ¿O qué otro tipo de hostigamiento? Por ejemplo, ahí la violencia abarca lo que vienen siendo burlas, humillaciones, poner motes o apodos que la persona pues no le gusta, ¿verdad? O se siente descalificada. También la exclusión del grupo, la intimidación, las amenazas,
Y pues también lo físico, ¿verdad? Los golpes, los empujones, los robos a las pertenencias y un sinfín de cosas, ¿verdad? El bullying de antes, ahorita mencionaba cómo estaba el tema de cómo era anteriormente y cómo es ahora. El bullying de antes y el bullying de ahora, tú, Rosy. Sí. El bullying de antes, voy a compartir yo una historia muy personal y tal cual, y no me importa porque Dios nos hace imagen y semejanza y es algo que tiene mucho que ver con inteligencia emocional. Así es. Yo mido 1.60, entonces créeme que desde kinder, primaria, secundaria, etcétera, etcétera, lo podemos llamar bullying, porque yo era el chaparrito, pero te puedo decir hoy en día que nunca fue una cosa que me hiciera sentir menos, porque te voy a decir también una cosa, y sin afán de nada, yo tenía muy buenas calificaciones, entonces no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Es correcto, sí. Pero bueno. Y eso se relaciona mucho con la autoestima. Sí, claro. Personal, ¿verdad? Claro. Con los talentos, ¿verdad? Porque hay un como perfil de la víctima. Digamos que hay protagonistas del bullying, que es el agresor, la víctima y el espectador, o los espectadores. Entonces, la víctima casi siempre es un perfil muy particular, ¿sí? En donde pues hay diferencias, ¿verdad? O sea, sale del estereotipo, digamos. Sí. Entonces, todo lo que es diferente puede ser como un candidato a ser bulleado, ¿verdad? Y me da mucha risa porque hasta la fecha es o X o Y por lo chaparrito, pero de verdad. O por ejemplo que me dicen a mi Jerita. Te voy a decir una cosa, mi papá falleció en el 2010, a mi papá le decían Rafita porque papá también era chaparrito. Ni te da más, ni te quita, ni te da. Absolutamente no. Absolutamente. Y yo he conocido gente así como tú también, con una personalidad avasalladora, a su 1,50 m o lo que sea. Pues ¿cuánto medía Benito Juárez? Definitivo, o sea, es cuestión de talentos, de autoestima propia. Oye, la gente va a decir, no te afectó, pero mira cómo estás hable. Pero es una realidad. ¿Sí? Si en eso se midiera, si en la edad se midiera el conocimiento, si en la estatura midiera las capacidades, qué fácil sería darnos cuenta de muchísimas cosas. Pero no, así no se miden las cosas. Exacto. Todo es, desde mi punto de vista, tú me dirás si sí o si no, Rosy, es inteligencia emocional. Definitivamente. ¿Qué es lo que yo he aprendido? Y lo quiero compartir contigo, ya tú me dirás tus comentarios. ¿Por qué hablo de la inteligencia emocional? Mejor te hago la pregunta a ti porque tú eres la experta. ¿Qué hay detrás de un bully? ¿Qué hay detrás de esa persona? Del victimario, del agresor. Del agresor. Bueno, es que todo tiene un origen. Claro. Por algo pasan las cosas y todo tiene una razón de ser. Uh-huh. Entonces, el victimario también ocupa atención. Ya. Y también se le puede ayudar bastante. Porque es que esto es como un ejercicio de poderes. Porque a veces el someter a otros te da poder. Entonces es un antivalor muy difundido en sociedades como la nuestra, sobre todo en zonas urbanas. Claro. ¿Verdad? Grandes como esta, como Monterrey, ¿verdad? Entonces, pues el bully o el bulillero, como le quieras llamar, ¿verdad? Sí. Agresor, tiene también una carencia. Se está defendiendo, está reaccionando. ¿Sí? Quizás él también es agredido. Quizá también él se siente desvalorizado. Exacto. Tiene coraje. ¿Cómo está en casa? Es un resentido. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues también ocupa ayuda. Yo creo que eso ocupa muchísima ayuda. ¿Ocupa más ayuda un agresor que el victimario? Yo también opino eso. ¿Esa también es la realidad? Opino eso, sí. ¿Y dónde se dan todos estos valores? Pues en el seno de la familia. Sí. Ahora, estas conductas son conductas reforzadas socialmente, aprendidas en el seno de la familia. Así y es. Reforzadas socialmente. Así es. Porque es que yo te educo a ti para que seas ganador. Y ganador
con fuerza ruda o con lo que sea, o sea, tú vas que si a no ganar. ganas, llegas a casa y puedes recibir un castigo, entonces por eso si voy yo en contra del que me ganó, Así es. etcétera, etcétera. Sí. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en el ambiente escolar, a veces hay niños que tienen problemas de conducta, Ajá, ¿sí? sí. Y entonces tienen conflictos con otros compañeros, ¿verdad? Pueden ser incidentes aislados, no es necesariamente que sea bullying. Claro. Pero aquí la diferencia es que están en igualdad de circunstancias. No es un desequilibrio en el ejercicio de poder, Ok. ¿sí? Porque tanto puede tener la razón el otro como yo y vamos a arreglar ese conflicto. Entonces a lo mejor nos lleva un tiempo, nos peleamos y todo, pero vamos a llegar a una solución, ¿sí? Entonces, o por ejemplo un incidente aislado de que se enojó un niño y empujó al otro y luego el otro pues se lastimó y me siento mal. O sea, ok, te pido disculpas, se acabó. Pero no quiere decir que ya le estén haciendo bullying. Eso es un incidente aislado. Pero ahorita también hay mucha predisposición por parte de los padres de familia de que es que a mi hijo lo están bulleando, etcétera, ¿verdad? Le están haciendo bullying, se burlan de él, etcétera. Y no precisamente pudo haber sido aislado esa situación. Se rieron en el salón por una cosita que dijeron y pues se sintió mal la persona, pero ya no vuelve a pasar, ¿verdad? No, y tiene que haber, creo yo, como la constante, ¿no? Así es. O sea, no lo sueltan. Es repetido, es constante la agresión. Entonces, hay un autor que se llama Bean, en el 2011, él dice, el bullying, para decir que es bullying, Ajá. es una agresión que no se acepta, es más, que no se espera, Ya. que no se espera, que no se acepta y que generalmente no se comprende. Y donde la persona ante esto pues se siente desamparada, no haya qué hacer, Sí. ¿verdad? Se siente intimidada, atada, vaya. Entonces, ese sí es bullying. Y tiene que haber una intencionalidad de hacer daño. Ok. Ahí es donde se diferencia de las situaciones aisladas, de los conflictos, de un golpecito, de una cosa que suceda, se arregla y ya, punto. Pero el bulleador sigue, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ve la vulnerabilidad en el otro. Claro. Porque el otro no sabe poner los límites. Exacto. Porque le da pena. Es cosa de los dos. Es cosa de los dos. O sea, es responsabilidad de los dos. Es responsabilidad de los dos, exactamente. O sea, es víctima y victimario. A ver, tú también ponle el alto. ¿Me explico? Exactamente. Hay que aprender a poner el alto. A poner límites. Ahorita hablábamos de la parte del bullying de antes y el bullying de ahora. Ok. ¿Tú cómo ves? O sea, obviamente cuando yo estaba en la escuela, pues no había celulares ni mucho menos. Así es. Ahora sí, todo se potencializa muchísimo más. ¿Cuál es la diferencia que tú ves? El bullying de antes era lo que se decía popularmente la carrilla. Ya. Ay, es que así es la raza, así son los compañeros, ¿verdad? Te acarrillan, etcétera. Y pues tú tienes que aguantar. Sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes tienen un sentido de pertenencia al grupo muy, muy fuerte. Sí. Entonces dice el cuate, bueno, yo quiero pertenecer a ese grupo de compañeros, de amigos, y sé que me acarrillan, sé que se burlan de mí, sé que me echan mosca, me humillan o lo que quieras, pero yo me aguanto con tal de estar ahí, ¿verdad? Entonces, ok, ahí es donde entra la complicidad también de no poner límites, pero porque también tú quieres pertenecer al grupo. Sí. Se da mucho en los jóvenes. Yeah. Con los niños, o sea, ya más en educación básica, es diferente, ¿verdad? Y sí. No, el sentido de pertenencia a un grupo sí existe, pero no es tan fuerte como ya con los adolescentes. ¿En qué grupo de edad es más fuerte? Por ejemplo, en estadísticas de, por ejemplo, organismos o organizaciones no gubernamentales son las que han hecho investigaciones. Uh-huh. La última en el 2016 la hicieron un grupo de estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNI y ahí sacaron algunos datitos. Entre 10 y 14 años es donde más alto índice de bullying hay. Uh-huh, de 10 a 14. Pero en el de 14 y 18 también no hay una gran diferencia. Okay. Se da, pero como que ya los más grandecitos tienen un poquito más de habilidades sociales, estrategias, efectivas, etcétera. Ya tienen más recursos yoicos, más recursos propios de decir, pues no me gusta esto, ¿verdad? O voy a denunciarlo. Sí, creo yo también, por ejemplo, ya entre 14 y 18,
Porque cada quien tiene personalidad, tenemos personalidades diferentes. Así es. Oye, si a mí me gusta las caricaturas japonesas y a ti no te gustan, pues bueno, ni modo. Pero hay un grupito que sí le gustan, entonces te identificas ya con ese grupito. Así es. A mí me gusta mucho el fútbol, a lo mejor a ti no, pero ya hay un grupito que le gusta ese, entonces ya empiezas como a ser más selectivo. A ser más selectivo, tienes tu grupito y entre más seamos, pues más fuertes nos sentimos, ¿me explico? Así es, sí. Pienso yo. Sí. Y el bullying ahora, Rosy, o sea, por ejemplo, en las escuelas, los casos que vemos, ¿cómo lo calificarías tú? O sea, ya es un tema que, por ejemplo, estoy seguro que las escuelas ya lo incluyen con sus perfectos o los preceptores para poder atenderlo. Sí. Pero ¿cómo crees tú que deba de ser atendido ahora? Bueno, hay que estar muy alertas, observar, ¿sí? No hacerse de la vista gorda, ya, como se dice vulgarmente. Estar muy atentos. El bullying de antes era una carrilla, ahorita ya es más serio. Sí. Sí, y a veces pasa inadvertido ante la mirada de los docentes. Sí. Es muy sutil, pero ahí está presente. Entonces hay que ser muy, o sea, la Secretaría de Educación Pública sí ha sacado desde la anterior reforma el plan de prevención contra el acoso escolar. Uh-huh. Y yo creo que este trabajo es de todos, o sea, no nada más del gobierno, sino de autoridades escolares, de padres de familia, de los maestros e incluso de los mismos estudiantes. Claro. ¿Verdad? No es un trabajo de unas cuantas personas, tiene que ser de todo un equipo. Toda la gente, porque es algo que existe y es algo social, que trae sus repercusiones a largo plazo. Ahorita quizá podemos hablar de algo de eso, pero sí hay que estar muy atentos y tener programas, o sea, que realmente se capacite a los docentes en prevención, o sea, cómo detectar y qué hacer cuando se presenta. Porque hay una línea bien delgada entre que te entreguen a tu hijo, que tú dices le hicieron bullying, y que el maestro te diga o la maestra te diga, es que su hijo es muy dejado, dígale que no se deje. A ver, ¿hasta dónde? Así es, pero nunca va a acabar. Así es. Si tú me haces y yo te hago, es una cosa que nunca acaba. Así es. Tiene que parar. No es el buen consejo ese, ¿verdad? Por eso es de que sí es importante la capacitación. Porque al final del día, si no quieres que se deje tu hijo, pues ¿cuál es el consejo? ¿Que le meta un golpe? O sea, me explico. Y es muy común que los papás digan eso, ¿eh? Sí. Es lo primerito que dices. ¡Defiéndete! ¿Verdad? Sí. Es lo primerito cuando sucede una cosa así, ¿verdad? Claro. Pero generalmente callan. O sea, sí aguantan mucho tiempo sin decir. La víctima. Sí. Ya. Ya para cuando ya se dieron cuenta es porque el niño ya no come, tiene pesadillas, está ansioso. Bajó el rendimiento escolar o tiene problemas, sí, alimentarios o de otro tipo, o sea, anda triste, de repente está llorando ahí en un rincón, silenciosamente, ¿verdad? Porque no lloran nada, sí, no, lloran, es una tristeza. Ya. Que va socavando tu dignidad, o sea, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Sí, entonces, cuando ya se dan cuenta, cuando ya hay una conducta manifiesta, no antes, entonces hay que trabajar mucho en la prevención. Ya. Que no llegue a ese lugar, a ese extremo. ¿Verdad? Y nosotros como papás, Rosy, ¿cómo? Porque el bullying, como tú lo decías, mucho está, para que no te suceda el bullying, mucho está basado en que tú construyas tu autoestima, tu confianza, tú como persona. Es correcto. Pero estamos hablando de jóvenes y de niños. Como papás, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestros hijos? ¿Qué hay que decirles para que vayan? Yo me acuerdo mucho del video y todo el mundo conocemos la plática de las moneditas. Uh-huh. Tu hijo llega a tu casa y tu trabajo como papá es, obviamente, no echar mentiras. No le vas a decir, niña, hija, eres la más hermosa del universo. Porque le rompe la burbuja el día que se dé cuenta que no es la más hermosa del universo. Que cuando gana Miss Universo es otra y no es ella. ¿Me explico? Sí. Niña o hija, pues, eres muy bonita. Para mí eres la más hermosa. Me explico, ese tipo de cosas. Sí. Pero yo recuerdo mucho ese video donde el trabajo como papás es llenarles el saquito de monedas. Porque afuera
ya nada más saliendo. Te las van a quitar. Se las van quitando. Se suben al autobús y tú no sabes si es el que aviéntale un papel y a ver qué, porque no dice nada, ja, 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 ja. Pero el saquito está lleno de monedas. El saquito, creo yo así llamarle, y tú dime, corrígeme si estoy bien o estoy mal, como el saquito de la autoestima o de esa fuerza interior. Sí. Esa es la chamba como papá. Bueno, y es que si un padre de familia o una madre de familia siempre está afirmando o reafirmando una alta estima fuera un poquito de la realidad, también es malo. Ok. ¿Verdad? Sí, porque también puede ser víctima de bullying una persona así. Muy creída. Exactamente, porque se va a topar tarde que temprano con alguien que le va a bajar los humos. No, y con la realidad. Y no se lo va a bajar de una manera bonita, probablemente. Pues sí, pueden decirte, eres el más guapo del mundo, pero al rato te das cuenta que no. Así es, entonces yo creo que uno como madre, como padre, tiene que conocer bien a sus hijos. Okay. Saber que son personas con defectos, con virtudes, y basarse más o centralizar más la atención en las fortalezas, en las virtudes, porque de esas nos vamos a pescar para trabajar las debilidades y las áreas de oportunidad. También es importante decirles cuáles son sus debilidades. Mira, hijo, tú eres bueno para esto, tú eres exitoso en esto, pero te falta trabajar esto otro, ¿verdad que sí? No, pues que sí o no, mamá, yo pienso que no. A ver, ¿por qué piensas que no? Entonces, hay que tener una comunicación de calidad con los hijos, de calidad. O sea, no de que siempre estés pegado con ellos, sino fomentar la autonomía también, pero escucharlos, dialogar, ser realistas, ¿verdad? Sí, tener afirmaciones positivas con ellos cuando tengan aciertos, pero no en todo, porque es que le vamos a dar siempre por su lado. Es más como crearles la realidad. La realidad. Que tú eres una persona importante, sobre todo para nosotros, porque pues te amamos, te aceptamos como seas. Exacto. Como seas, ¿sí? Así es. Y obviamente queremos que seas mejor, porque todas las personas somos perfectibles. No somos perfectas, pero somos perfectibles, podemos mejorar. Entonces, irles metiendo ese mensaje, ¿verdad? Y de que hay muchas gentes diferentes. Sí. O sea, hay muchas personas que pues todos somos diferentes y todos pensamos de una manera diferente. Incluso ha habido gente que bulea por creencias religiosas distintas. Sí, claro, claro. Por color de piel. Hay una frase que me gusta mucho, no voy a decir de quién es porque sería muy cercano a mí, pero que es bien cierta. Como papá o como mamá, no estamos hechos para odiar a nuestros hijos. Tendrás tus fantasmas en todo ese tipo de historias que ya conocemos todos en la sociedad. Tendrás tus fantasmas que trabajar y si a tu hijo ya no lo quisiste por la responsabilidad o lo que tú quieras, hay cosas que trabajar de la persona. Pero una persona emocionalmente sana, papá o mamá, ni una célula de su cuerpo está hecha para odiar al hijo o para decirle que no sirve para nada, sino al contrario, para construirlo y levantarlo. Eso es lo que hay que hacer en casa. Ese es su rincón o su refugio de amor. Así decirlo. Así debe de ser. Ese es el deber ser. Es lo ideal. Sí, claro, tenemos muchísimos casos, y si no estaremos hablando de este tema, muchísimos casos en los que al llegar a casa, pues les va peor. Así es. Entonces prefieren no decir nada. Sí. Les han tocado casos de ese tipo también. Y si vienes con tu queja, te va a ir peor. Te voy a castigar o X. Entonces no tienen esa confianza. Entonces hay que brindarles esa confianza para que ellos se acerquen a nosotros, ¿verdad? Es lo principal. Y por ejemplo, en la línea de la conducta tenemos un extremo que es la agresividad y el otro extremo es la pasividad, no hago nada y acá reacciono alteradamente. En medio está el equilibrio que viene siendo la asertividad, que es la habilidad de actuar con acierto en el momento, cuando se necesita, ¿verdad? Porque si yo ahorita tengo una discusión contigo, pero no llego a un culmen, no llego a una conclusión, sino que me espero a la semana siguiente para decirte, fíjate, Arqui, que esto pasó, pues tú dices, ¿qué me hablas? O sea, ya pasó. Entonces, acierto es en el momento que se necesita. Ahorita vamos a discutirlo y vamos a arreglarlo o a buscar una solución.
Entonces, sí es importante enseñarles a los hijos que tienen derechos, que son los derechos asertivos, y cómo actuar, cómo incluso hacer a lo mejor ahí hasta ensayos, ¿verdad? Claro. A ver, si yo te digo esto, ¿tú qué me respondes? Y hacer a lo mejor Eso dramatización ahí. Eso es bien importante. Para que ellos tengan esas herramientas, esas habilidades de tipo social. A ver, ¿tú qué le contestas? Por ejemplo, yo trabajo en una institución educativa particular y ahí yo les digo a las niñas o a los niños, les digo, mira, tú no tienes que ser agresivo para defenderte, ¿sí? Para que te respeten. Tú puedes ser asertivo y a lo mejor tú le puedes decir a una persona, mirándola a los ojos y con tu índice, decirle, no te metas conmigo, mirando fijamente a los ojos. Yo te apuesto que ese es un puñal. No lo tocaste, no le hablaste feo, no fuiste grosero. Pero esa persona ya le va a pensar 2 veces para decirte cosas. Porque fuiste firme. Porque le pusiste una raya. No me gusta que me trates así. No lo vuelvas a hacer. Te disculpo esta vez, pero ya no lo vuelvas a hacer. Y como adultos, ¿hasta dónde es bueno meternos? O sea, ya sabemos que con los hijos hablamos, podemos hacer este tipo de ensayos que me parece una práctica excelente, que jamás había pensado en eso, pero claro que es lo que hay que hacer. Haz la dramatización en casa, cómo reaccionas. Y sobre eso te vas. Así es. Pero como adultos, por ejemplo, ya en la escuela, ¿hasta dónde es lo correcto meterte? ¿Según el grado de bullying? ¿O cómo lo Yo creo que calificarías? sí. Yo creo que primero hay que darle la oportunidad a la persona que ella misma actúe, que se defienda. Digo, es muy bonito tener quien nos defienda, Claro. ¿verdad? Qué bonito sentir esa red de apoyo. ¿Sí? Pero a veces no siempre la vamos a tener, a veces vamos a tener que actuar solos. Entonces siempre hay que ayudarles para que ellos tengan esas herramientas consigo y que ellos lo ejecuten, o sea, lo apliquen y que ellos digan, wow, o sea, sí se puede, o sea, sí tengo éxito, me fue bien, entonces yo puedo. Entonces eso te hace sentir más valeroso y te da más ánimos para poder enfrentar en el futuro. Esas son habilidades de enfrentamiento tal cual específicamente, así se llaman. Ajá. En terapia, habilidades de enfrentamiento. De enfrentamiento. Porque luego también sucede, si se mete mucho el papá y la mamá, es... y lo voy a vaciar. Más bullying te hacen Así a veces. es. O sea, claro, dependiendo también de la edad. ¿verdad? Claro. Si eres un niño pequeño. Al rato viene mamá, al rato ¿le vas a hablar a tu mamá otra vez? O sea, ese tipo de cosas, me explico. Así es. Entonces, a cierto punto, es la herramienta de darles a ellos, de que puedan poner un alto ellos, no uno. Ahora, también está el bullying que hacen a veces los papás. ¿Cuál es ese? Porque a veces, bueno, ahora que hay todos estos medios del WhatsApp y todo esto, se hacen grupos de padres de familia y empiezan a dimes y diretes. Es que tu hijo le dijo esto a mi hijo y, ¿sí? Ya. Y a veces hay papás que dicen, no, que no se junten, que tu hijo no se junte con fulano. Entonces, a ese niño ya lo hicieron a un lado. Okay. Pero no por los niños ni en cuenta, los papás, entre ellos. Fíjate, tengo que confesar Eso es ahí algo. importante. Sí, tengo que confesar ahí algo. Yo tengo una hija de 2 años, 8 meses. Ay, Y edad graciosa. Sí, es un demonio de Tasmania, o sea... Inquieta. Sí, claro, tú arreglas el cuarto y en 5 minutos hace cuenta que no, o sea, no arreglaste nada. Pero un día regresa del kinder con un rasguño. Entonces no supimos y luego ya le preguntamos a la Miss y luego ella nos dice que en un peleadero por un Spider-Man, pues ahí como que se peleó con otra niña. Naturalmente, ¿de dónde quieres que saque lo alta mi niña? Es mi niña chiquita y la otra es más grandota. Ya. Y dice, pues a lo mejor se pegó con el Spider-Man, pero claramente se veían los arañazos. Bueno, no sabes el coraje que me da a mí. Claro. Dijo, y si yo veo esa... hijo, ya cuando lo vea, pues una disculpa, pero bueno, pídele disculpas primero a mi hija. No te creas. Pero... Sí duele. Digo, sí. Sí, claro que sí. Es que cómo no. Mira, uno de padre y madre, pues, ¿qué quisiera para sus hijos, verdad? Sí. Como dices, no hay una célula de odio. No. Todo lo contrario, uno quisiera que ellos nunca sufrieran, que ellos nunca se enfrentaran a los problemas que a lo mejor uno se enfrentó. Uno quiere una mejor vida para ellos. Sí. Y eso es válido, ¿verdad? Sí. Ok. Pero habrá cosas que sí podamos controlar. evitarles o controlar. Pero va a haber un sufrimiento que
no vamos a evitar, o sea, se va a enfrentar a situaciones, pues, de la vida. Y va a tener que defenderse. Y va a tener que solucionar, que enfrentarse, que aprender. Sí, o sea, yo sé que la niña no tenía ninguna mala intención. Sí. Me explico. Por ejemplo, en preescolar no hablamos de bullying. En preescolar no hablamos de bullying porque no hay una intencionalidad per se para hacer daño. Los niños pequeños, hasta antes de los 8 años, actúan por impulso. Okay. Ay, es que yo quiero este juguete, te lo arrebato y ya te di aquí, ¿verdad? Sí, ya te hice una bola aquí en la frente. Sí. Entonces, yo te empujo, tú me empujas. Cuando bien te va, ¿verdad? Sí, Cuando no, pues te quedas paralizado y ya no haces nada. Pero los niños pequeños todavía no tienen una conciencia. Decimos que de los 8 años en adelante es la edad de la conciencia. Okay. Por eso no es fortuito que los niños a los 8 años hagan la primera comunión en la religión católica y en algunas otras religiones pues hacen sus ceremonias también. Para empezar a formar valores. No solamente porque ya saben leer, sino porque ya la conciencia se abre. Sí. Entonces, los niños empiezan a elaborar juicios, a observar, ya saben distinguir entre el bien y el mal, ¿verdad? Saben que esto está mal, que esto está bien, ¿verdad? Dentro de su rango de edad, pero ya tienen una conciencia. Entonces, ahí sí ya puede haber una intencionalidad, una alevosía y una ventaja. Claro. Antes de los 8 años, no, es impulso nada más. Claro. ¿Sí? Y si ella es inquieta, se va a topar con muchas cosas que le van a suceder. A lo mejor va a llegar con moretoncitos y cosas, y no quiere decir que le hayan hecho algo, que le hayan dado una patada, es porque ella se cayó por andar corriendo. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, yo siempre le digo a mi esposa por marota y me preguntó, ¿qué significa marota? Y yo, pues por andar corriendo y pisando y no ver y nada de nada. Así es, o se topó con la otra niña sin querer, o X, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí no hay una intencionalidad, sí tiene que arreglarse el problema. Sí. O sea, bueno, ¿qué pasó? Bueno, ve con la enfermera para que te cheque, a ver si no pasó a mayores ese rasguño, o bueno, no sé si hay un seguro ahí contra accidentes, que le atiendan el rasguño, y que la chiquita, la otra, le hagan ver que hizo mal. Mira cómo le quedó la carita a tu compañera. Le dolió mucho, mamita. ¿Qué vas a hacer? Pídele disculpas o dale un abrazo, dile que ya no vas a volver a hacer eso. Y ya arreglas el problema, ¿verdad? Entonces, y también pues esta chiquita va a aprender de que, ay, pues cuidado también con esta compañera porque pues, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando los papás se indignan demasiado que también empiezan a hacer lo suyo por acá? Ahí ya hay una intencionalidad. Sí. Entonces, ahí ya no es el bullying de los chiquitos, es el de la mamá. Que a esa niña que rasguñó, pues la va a excluir también de que se junten con ella. ¿Qué pasa con el consejo de los papás que le dicen a su hija, si te hacen algo, tú pégales? Yo no te voy a regañar porque les pegues. Sí, es muy común. Tú defiéndete, pégales y ni modo. No te Pero eso es como generar más violencia. Ok. Eso es, yo estoy generando más violencia. Ok, estás generando más porque violencia. si se iba ya a cortar la situación, ya no. Ya se va a perpetuar. Ya. Incluso a veces se unen. Dos que son así, se unen para hacerle daño a otros. Ya. Porque ya se identificaron ahí en que son tremendos y vamos a fregarnos a esta, mala uso la palabra, pero vamos a perjudicar a este otro criatura, ¿verdad? ¿Cuál? Al que es más tímido. Al que más tranquilo, etcétera, ¿sí? etcétera. Al que no habla o al que pues llora. O no se expresa o lo que sea. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues, yo creo que ese no es lo adecuado. No es lo adecuado. No. Oye, Rosy, cambiando de horizonte, tema de planeta, ni tanto, pero bueno, ¿qué papel juegan las redes sociales ahora en el bullying? Mucho, desgraciadamente, porque pues eso ha venido a revolucionar tanto nuestra vida y es importante también porque es bueno utilizar también todas estas tecnologías, todo esto, lo electrónico, lo digital, pero pues depende del uso que le demos, ¿verdad? También puedes hacer daño. Entonces se viene la pandemia, baja el índice de bullying. ¿Por qué? Porque los niños tenían tanto deseo de convivir que valoraron mucho la presencialidad. Ya. Híjole, o sea, traían tantas ganas de socializar, que entonces voy a socializar bien bonito, voy a jugar bien bonito. Sí. ¿Sí? Y entonces el bullying bajó,
Sí, pero el ciberbullying aumentó. El ciberbullying. Porque en tiempo de pandemia, ¿cómo socializaban los niños y los jóvenes? Digamos que desde 5º año ya le das un celular a un niño. 5º, 6º año. Ujú. Bueno, a partir de esa edad y en secundaria, digamos, y también los jóvenes más grandes, pues no soltaban el celular, porque era la única manera de contacto social. Ajá. Entonces aumentó el ciberbullying, que es el acoso escolar o el acoso, pero a través de los medios electrónicos. ¿Y cómo controlas eso? Muy difícil. Por ejemplo, hay un organismo que se llama el ITAI, Ujú. que es el Instituto Nacional de Transparencia, de la protección de los datos. Ujú. Y bueno, ellos han estado trabajando mucho también. Para poder encuadrar esto. Sí, han estado trabajando mucho contra el ciberbullying. Dan pláticas en las escuelas. Es un organismo constitucional y autónomo. Y el ITAI te da una clave para que se pueda bloquear el Wi-Fi o se bloquee el Internet. Desde el celular de uno, de mamá, Ujú. a los chicos. Ok. Sí, entonces... Que tú le puedas bloquear el internet a tus niños. Sí, en un momento dado y el niño, se fue el internet, X, ¿verdad? Sí. Digo, y ahí pues ya tú enfrentarás a tu hijo como, porque ahorita ya se ponen bravos de repente de que mamá, ¿verdad? Entonces, pero ya le explicarás, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, también es importante, por ejemplo, si son chicos de 5º año, que tienen 10 años, o menos, porque ahorita ya pues hay niños que ya traen celular desde, no sé, Mucho más chiquito. más chiquitos. Bueno, Sí. es la contraseña, porque es que tú les hiciste el Insta o tú les hiciste el Facebook. ¿Se vale revisarles el WhatsApp? ¿Se vale Sí. revisarles el A ver Instagram? a ver con quién están hablando, a ver con quiénes. Sí, porque son menores. Y claro. Y es están responsabilidad. bajo tutela de uno. De vez en cuando, a ver, préstame el celular, mijito, a ver con quién platicas o Eso no es pasarte de la raya, es nada más establecer controles. cuando son pequeños, no. Cuando ya tienen cierta edad, digamos que pues ya no te pases, mamá, ¿verdad? Claro. Ellos también tienen derecho a cierta privacidad, cierta ¿verdad? privacidad. Sus conversaciones, etcétera. Pero cuando son pequeños, sí tienes que tener la clave. De sus cuentas y de todo. Así es. Ahorita hablábamos de cómo identificar a un niño que recibe bullying. ¿Cómo identificas a un niño que comete o a un joven que comete el bullying? ¿Identificarlo? Sí, ¿cómo lo identificas? Bueno, es bien... es más muy- fácil. Pues sí, porque A la ver. conducta es muy manifiesta, tienen cierto perfil también, así como hay el perfil de la víctima, también hay el perfil del agresor, ¿verdad? Generalmente son impulsivos, son rudos, burlones, les gusta controlar, les gusta que jueguen a lo que ellos dicen. Todos tienen que jugar a lo que ellos dicen, entonces tienen ciertas habilidades ahí de liderazgo. Ok. Algunos son muy callados e introvertidos, pero A la mera hora. implacables también, ¿verdad? Bueno, yo una vez leí un libro de estos autores que escriben sobre el bullying. Rosario Ortega es muy buena. Rosario Ortega es una catedrática española que ha escrito libros sobre la violencia escolar. Fue de las primeras. De hecho, ella tradujo el término, ¿verdad?, de bullying. Entonces, hay muchos autores que, digo, no los suficientes, ¿verdad? Pero sí hay autores que hablan de esto y dice que un joven rechazado, un joven no aceptado socialmente, probablemente perpetúe el bullying. El bullying. Si un niño no es amado, ¿Cómo va a querer que amen a los otros? Pues por supuesto que no. No vas a dar algo que no tienes. Sí, no. Entonces volvemos otra vez al tema de los valores, ¿verdad? Sí. De los valores. Siempre la vida es el valor más, en la escala de valores debe ser el principal. La vida se prepondera ante todas las demás cosas, ¿verdad? Siempre. Rosy, no, yo sé que no puedes compartir datos personales y yo soy partícipe de eso. No te pido que compartas ningún dato personal, pero ¿tienes manera de compartirnos un caso que te haya hecho mucho ruido a ti o que haya sido complicado de resolver, sin decir nombres ni mucho menos, y cómo lo resolviste? Bueno, hay varios. Ajá. Sí hay varios. Como te digo, es un tema álgido.
recientemente acabo de solucionar un problema de bullying de padres de familia. De bullying de padres de De familia. padres de familia hacia una criatura. Sí, eso es difícil. Los papás a su Los hijo. papás hacia un niño que tuvo un incidente con otro. Entonces ya lo etiquetaron, lo catalogaron y ahí lo traían. Lo excluyeron. La misma familia. Incluso los papás se unieron y hablaron con la directora para que lo expulsara. Ya. Y era un niño de 6 años, de primero de primaria. No, hombre, pues está chiquitito. Exactamente. Y al final Exactamente. tuvo un desenlace ya arreglado. Sí, pero yo les recomendé que lo cambiaran de escuela. Ambiente nuevo. ¿verdad? ¿Les sirve eso a los niños? Sí. O sea, al niño que recibe bullying le sirve cambiar de escuela. O sea, saber que está cambiando Depende. por el ambiente. Depende, porque hay veces que sí tiene una solución muy buena y ok, se supera, se sale adelante y eso va a ser como que parte de la lección también, ¿verdad? Para mucha gente, para todos. Pero hay veces que no es posible. No es posible y hay que salvaguardar la integridad del menor. Ya. ¿Y sabes qué? Te quito de este ambiente tóxico y te doy una nueva oportunidad. Borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar. De lo que hemos platicado el día de hoy, Rosy, híjole, yo sabía que iba a ser episodio 1. Es que de verdad es bien, bien interesante este tema y hay muchas cosas de qué hablar. Yo alcanzo a identificar factores bien importantes que son la familia, el papel de la familia, y creo que de ahí nace todo para que el niño salga con fuerza y con autoestima. Uh-huh. Obviamente, amigos, escuela, que es ahí si recibe o no recibe el bullying y si tiene alguna red de apoyo. Uh-huh. ¿Y crees tú, pregunta, la parte de un psicólogo, el acompañamiento de un psicólogo, sea importante siempre? Yo creo que sí. Bueno, yo me dedico a eso, pues. O sea, yo soy psicóloga escolar. Tengo mi consulta, también ahí compagino con la consulta, pero soy psicóloga escolar. Entonces, mi cultura es esa, ¿no? Como que promover más la convivencia, la cultura de paz. Y siempre la intervención de un psicólogo es buena. Siempre. Sí, cuando claro. se tiene la preparación, ¿verdad? Porque a veces vas a hacer más lío, Sí, ¿verdad? Entonces, pues ni para qué. Mucho ayuda el que poco estorba, así es. ¿verdad? Entonces, cuando realmente se necesita y que arreglas las cosas, tienes el conocimiento y sabes cómo actuar, se supera. Y siempre hay un aprendizaje para los involucrados. Bueno, esa es como que la meta, A ver. que haya un aprendizaje en los involucrados. Porque ¿Qué? siempre de las crisis se aprende bastante. Sí. Es Nunca- de donde aprendemos. Nunca quedas, la psicóloga siempre dice, nunca quedas donde mismo, o para abajo o para arriba. Es correcto, Tú decides es correcto. si es para arriba o si es para abajo. Ujú. Es que hay el aprendizaje para el bullying de no volverlo a hacer y de la víctima de no No volverlo volverlo a a dejar. hacer, no volverlo a hacer, ¿verdad? Sí. De toparse ahí, ¿verdad? Y de respetar. Entonces, de hecho está mal que a veces no se atienden los casos porque luego hay consecuencias a largo plazo. Claro. Son personas que incluso delinquen en un futuro, ¿verdad? O Claro. caen en las drogas, caen en el alcohol, en la adultez. ¿Por qué? No se superó, no se atendió. Es bien, mira, Es una serie de eventos desafortunados. sí. Y por eso digo yo que la psicología es bien importante. Detrás de una persona, desde mi punto de vista, y tú me corregirás que tú eres psicóloga, yo soy arquitecto. Detrás de una persona que se droga, o que comete bullying, en este caso que es el que estamos hablando, o que golpea a su mujer, o violenta a cualquier otra persona, es una persona falta de amor, es una persona falta de algo dentro de su niñez. Tú corrígeme si estoy mal. Tú te desarrollas de los 0 a los 6 años. Después de ahí todo se repite. Es que vamos viviendo etapas Ajá. cada tanto, ¿verdad? Sí. Pero Ay. desarrollas tu conciencia Sí. de los 0 a los 6.
Sí, es muy importante, es la base, digamos. Entonces, si de chiquito no recibiste esa parte de amor, te va a ser bien difícil darla. Porque es una semilla que si volteas abajo en tu jardín, pues no está. Pero todo tiene solución en esta vida. Como adulto, ahora sí, la semilla tú la consigues y tú la siembras en tu jardín. Sí. Ahora sí, como adulto, tú le das solución a tu problema. Y yo tengo una frase que me la llevo siempre a todos lados y siempre que puedo la repito, porque se me hace clave para la vida en general. Tú eres responsable de la situación que te rodea, no importa las circunstancias en las que estés, porque tú decides cómo estar, cómo reaccionar. Puedes ser hijo, y tú me dirás si estoy mal, vuelvo a repetir, puedes ser hijo de padres divorciados. Sí. Y ya sabemos los casos de, no, pues es que mis papás son divorciados, yo no me quiero casar porque el matrimonio, todo el borlote. Pero no necesariamente tienes que odiar el matrimonio. No. Así puedes haber, y son cosas fuertes, puedes haber sido un hijo golpeado, inclusive. Pero, si algo me ha enseñado a mí la psicología en inteligencia emocional, es que cuando tú ves una persona que te agrede, cuando tú ves una persona agresiva, cuando tú ves una persona que está así, es simple y sencillamente hacer esto. Volteas hacia atrás, alcanzas a ver el sentimiento que está moviendo a esa persona y lo entiendes. Pasas a la conciencia, al entendimiento y dices... ¿A la comprensión? A la comprensión. Y en lugar de tú reaccionar y decir, deja de hablarme así, párale ya, tú no sé qué. Entiendo perfectamente por qué me hablas así. Nada más de aquí no pasa. Que yo recoja, que yo reciba... No, yo no lo recibo. Que te afecte es diferente. Eso te lo quedas tú, porque es tuyo. Sí. Esa es una ley que yo tengo de vida, de inteligencia emocional, para mantener mi paz emocional. Tú dime si es correcta, si no es correcta, porque ya la mencioné aquí. ¿Te ha dado resultado? Siempre me da resultado. Entonces es válido. Es súper válido. Es válido, sí. Sí, pero eso lo vas aprendiendo en el camino, o sea, sí, ya sé. El ser humano pues se va transformando, va evolucionando. Claro. Por ejemplo, yo ahorita digo, híjole, si esto que yo sé... Lo hubieras sabido en secundaria. Lo hubiera sabido a los 20. Claro. Otra cosa sería. Sí. Pero tuve que haber pasado por todo esto para llegar a este punto en donde estoy. Entonces sí es importante la infancia, pero tampoco es determinante como digamos un algoritmo, una fórmula, de decir, tuviste una mala infancia, te va a ir mal en la vida. No, señor. No, porque es esa capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos, esa empatía, esa fuerza, esa casta que le decimos, ¿verdad? Sí. Que nos va templando, que vamos aprendiendo y vamos evolucionando. Entonces, todos tenemos chance. Y un diamante siempre se pule. Nace de una piedra. Definitivo. Y siempre se va puliendo. Obviamente al final está mucho más bonito que al principio. Debe. Y así es. Debe, sí. Exactamente, debe. Debe de ser. Debe, sí. Entonces, al final del día, pues ese es el deber ser. Sí. Rosy, vamos a hacer una dinámica, si te parece. A ver. Te voy a decir una palabra. Son 10 palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Caray. Bueno. Una palabra, lo primero que se te venga a la mente. Niñez. Divina. Sociedad. Clave. Familia. Base. Paz. Meta. Redes sociales. Instrumento. Vida. Lo mejor. Escuela. Formación. Valores. Base, cimientos. Miedo. Emoción. ¿Y psicología? Lo máximo. Lo máximo, claro que bueno, sí. para mí sí, que soy una apasionada
Es algo bien de padre. La verdad es que sí. este podcast ha sido, lo he disfrutado bastante, ha sido Qué bueno, un Arqui. deleite, Rosy, platicar Qué contigo. ¿En dónde te podemos encontrar? Platícanos tus teléfonos, tus redes sociales para que la Bueno. gente pueda saber de ti y pueda acercarse también a ti si tiene o se conecta con algún caso por el estilo. Claro que sí. Bueno, la página es Amabac. No, miento. La página de Facebook es anti-bullying, o sea, anti-bullying, Ujú. a.c. Esa es la página en Facebook. Apenas me están creando un Insta. Ujú. Ahorita no lo tenemos. Sí. El correo es amabac.outlook.com. Ujú. Ok. ¿Algún celular donde se puedan comunicar? Es el 81 13 Ajá. 92 44 15. Rosy, muchísimas gracias, de verdad. Sé que este va a ser el episodio 1, que no te sorprenda que te busquen después. Mi Facebook de psicología es psicóloga Rosy Galindo, así estoy. Psicóloga Para que Rosy me den un Galindo en like. Facebook. Sí, en Órale, Facebook. sí, claro, para darle like, obviamente, y seguir todos tus consejos, porque imagino que subes cosas para poder... De repente no estoy muy activa, la verdad Ajá. es de que una hija mía es la que administra esa página. Yo tengo mi Facebook personal. Dice ella que ya no se utiliza mucho el Facebook. Bueno, pues para nuestra generación Hay un público sí. para Facebook. Y hay un Para público nuestra para- generación claro. sí. Entonces, bueno, ahí está la página Psicóloga Rosy Galindo. Prometo estar un poquito más activa, subir más estados. Eso es todo. Muchas gracias, Rosy. Gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión a través de Spotify o a través del canal de YouTube. Les comparto mis redes sociales que ya aparecieron aquí en la pantalla. Arcgera García en cualquiera de las tres, Instagram, Facebook o Twitter. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, Rosy. Gracias Al por acompañarnos el día contrario. de hoy. Gracias por la invitación, encantada. Estamos al pendiente. Claro que sí.